Todos conocemos a grandes monarcas. Algunos conocemos a grandes estrategas, pero muy pocos llegamos a saber sobre grandes monarcas y que son grandes estrategas. Pero ¿será acaso que tener esos dos dones siempre incluye un precio? En el video de hoy hablaré sobre un rey bastante respetado, entre otros reyes que incluso con su estado físico ha sabido llevar adelante el legado de su familia y de su gente. Hoy hablaremos del rey Balduino IV, también conocido como el rey cerdo. En la Edad Media, la enfermedad que padecía Balduino IV era considerada una maldición, enviada por Dios para castigar a los pecadores. Así queda en claro en la misma Biblia, donde son múltiples los ejemplos en los que el Señor encarmienta a algún ser humano enviándole lepra. La lepra era una enfermedad infecciosa y crónica, causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. No obstante, estas venganzas divinas suelen aparecer en el Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, por el contrario, esta dolencia sirve como excusa para justificar los milagros de Jesús, a quien se le atribuye la capacidad de limpiar a varios afectados. Al considerar que habían sido malditos aquellos que padecían lepra durante la Edad Media, eran expulsados de sus hogares y obligados a vivir lejos de sus núcleos urbanos. Además de todo ello, los leprosos tenían una larga lista de prohibiciones según las autoridades. Era para evitar la propagación de la enfermedad. Se le prohibía la entrada a iglesias, mercados, molinos o cualquier reunión de personas. Lavar sus manos o su ropa en cualquier arroyo. Salir de su casa sin usar traje de leproso. Tocar con las manos las cosas que quisiera comprar. Entrar en tabernas en busca de vino. Tener relaciones sexuales, excepto con su propia esposa. Conversar con personas en los caminos, a menos que se colocara unos guantes. Acercarse a los niños y jóvenes, beber agua a cualquier compañía que no fuera aquella de los leprosos, y caminar en la misma dirección que el viento por los caminos. Posteriormente, con el nacimiento de las leproserías, se obligaba también a los enfermos a permanecer en uno de estos edificios hasta la muerte. El futuro rey leproso, o rey maldito, nació allá por 1161. Su padre fue Amalarico I de Jerusalén, más conocido por enfrentarse a sangre y fuego contra Nur al-Din, uno de los líderes musulmanes más destacados del siglo XII, en Tierra Santa por el control de Egipto. Su madre fue Inés de Courtenay, esposa y a la vez pariente lejana de Amalarico, un hecho que hizo que tuvieran que separarse, pues la ley de la época no permitía a un hombre ascender al trono si estaba casado con un pariente. A pesar de que la separación de sus padres podría haberle dejado fuera de la carrera por el trono, a Balduino se le reconoció rápidamente su derecho a gobernar. Por ello, desde pequeño fue educado por Guillermo de Tiro para ser rey de Jerusalén. Balduino IV, que poseía una gran perseverancia, paciencia y sentía gran amor hacia sus caballos. Todo era felicidad en la vida de Balduino, hasta que, con 9 años, su tutor se percató de que el futuro rey no sentía dolor, un síntoma de que podía padecer lepra.
mientras jugaba con otros niños nobles y mientras estos se pellizcaban en manos y brazos, como suelen hacer a menudo cuando juegan, los otros gritaban cuando eran heridos, mientras que Balduino los soportaba con gran paciencia y sin mostrar dolor, como alguien acostumbrado a este. En ese momento, Guillermo de Tiro supo que aunque no fuera totalmente seguro, era muy probable que el pequeño acabase siendo un leproso. Independientemente de la causa, lo cierto es que tanto los doctores de la corte como el propio Guillermo de Tiro esperaron hasta que examinaron varias veces al pequeño, antes de poner sobre aviso al reino. Sabían el estigma social que conllevaría a todo un príncipe de Jerusalén. Tras llevar hasta la corte a varios médicos musulmanes para corroborar el diagnóstico, y después de que pasaran varios años, se confirmaron los peores temores de Amalarico. El futuro rey era leproso. La dolencia se confirmó todavía cuando Balduino ascendió hasta el trono a la edad de 13 años, tras la muerte de su padre. El comienzo de una leyenda. El año 1177 sería toda una prueba de valía para el rey leproso, y es que fue entonces cuando Saladino armó un gigantesco ejército de entre 26.000 y 30.000 musulmanes, con los que invadir Jerusalén. Por suerte para el rey cerdo, los cristianos habían organizado ya un contingente que contaba con tropas de Bizancio y caballeros recién llegados de Europa, con el que pensaban conquistar el Cairo. Esto permitió al soberano reaccionar rápidamente a las amenazas de Saladino. Balduino se enteró de los planes del sarraceno y decidió ir personalmente en su búsqueda. Fue así como comandó a varios miles de soldados y 375 caballeros en marcha fuera de Jerusalén. Junto a ellos partió el obispo de Belén, que portaba consigo la Vera Cruz, una reliquia que, según se decía, estaba elaborada con los restos de la cruz en la que pasó sus últimos momentos de vida Jesucristo. Balduino decidió dirigir a todo este contingente hasta Ascalón, la cual era una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de Jerusalén, para defenderse allí de Saladino. El rey partió, a pesar de su debilidad, como un caballero más, dirigiendo a sus tropas y lanzándoles arengas a pesar de que la lepra le acosaba. Por su parte, los caballeros templarios de la zona decidieron tomar también las armas para unirse al contingente cruzado. No obstante, los pobres caballeros de Cristo se vieron obligados finalmente a retrasar su llegada a Escala, después de que los soldados de la Media Luna les sitiaron en Gaza. Cuando el rey cerdo llegó hasta el castillo de Ascalón, los poderosos caballeros templarios no habían acudido en su ayuda. Así pues, prefirió refigurarse tras las murallas que lanzarse de bruces contra el inmenso ejército sarraceno. La situación se puso de cara para el sultán Saladino, que, con el contingente cristiano resguardando el castillo y el paso franco hasta la ciudad santa, ordenó a sus hombres dirigirse hacia Jerusalén para conquistarla. Su última decisión fue dejar un pequeño contingente para evitar que el leproso escapase. Saladino creyó que Balduino estaba atrapado en Ascalón.
y que incluso si los cruzados lograban huir, sus fuerzas eran demasiado reducidas como para representar una amenaza a su ejército. A consecuencia de ello, Saladino permitió a sus tropas dispersarse a medida que se dirigían lentamente hacia Jerusalén. Avanzó despreocupadamente, deteniéndose en ciertas ocasiones para saquear villas a su paso, en dirección al sur, formando un trayecto en círculo de regreso para interceptar el paso de Saladino. La batalla de Mongisart tuvo lugar el 25 de noviembre de 1177, entre musulmanes al mando de Saladino y cristianos bajo las órdenes del rey Balduino de Jerusalén. Todo indicaba que la batalla iba a estar a favor de Saladino, pero no tomó en cuenta la organización de su propio ejército, la cual jugó en su contra, de la cual Balduino tomó ventaja y pudo hacer retroceder a las fuerzas de Saladino. La lógica de Saladino era innegable, pero lo que el sarraceno no sabía era la valentía de Balduino, y es que a pesar de no poder mantenerse en pie por la lepra, el rey escapó con su ejército del bloqueo musulmán de Ascalón y dirigió a sus huestes tras la retaguardia de los hombres de la media luna. Su objetivo no era otro que atacar al gigantesco contingente enemigo cuando estuviese desprevenido y causar el desconcierto entre sus combatientes. La idea no era mala y aún fue considerada mejor cuando un centenar de caballeros templarios se unieron al ejército de Balduino, después de haber logrado burlar a los enemigos ubicados en las fuerzas de Gaza. Con más tropas y una energía renovada, los cristianos partieron decididos a arrasar a los musulmanes y evitar la conquista de Jerusalén. A finales de noviembre, el ejército cruzado dio alcance a las tropas de Saladino, a la altura del castillo de Mongisart. La situación no podía ser mejor para los cruzados, pues motivados por el sultán, las tropas musulmanas se habían diseminado a lo largo de kilómetros para saquear todo aquello que pudieran a los principales pueblos católicos. Cuando se percató de que Balduino estaba a su espalda, el árabe trató de reunir a sus combatientes y formar con ellos una línea de batalla aceptable, pero ya era demasiado tarde y solo pudo lograr que sus combatientes crearan un desigual frente en el que reinaba la descoordinación. Además, el ejército de la media luna estaba totalmente agotado por haber aprovechado hasta la última brizna de energía solar. La mayoría de los soldados de Saladino estaban cansados a consecuencia de la marcha desde Egipto y los posteriores saqueos, lo que los dejaba muy mal parados para luchar contra los cruzados. El día 25, los cristianos formaron filas para atacar a sus enemigos, de la mejor forma que sabían, lanzándose de bruces con sus caballeros totalmente acorazados, al modo europeo, contra la formación contraria que ésta huyera. En sus filas se sumaban entre 375 y 500 jinetes, 80 templarios y varios miles de soldados. Por su parte, Saladino tenía desperdigado a su gran ejército de entre 26.000 y 30.000 combatientes. La gran victoria de Balduino IV. En las cercanías de Mongisart y bajo el sol abrasador de Tierra Santa, Balduino hizo preparativos para lanzarse sobre los musulmanes, mientras estos todavía trataban desesperadamente de organizarse. Apenas podía tenerse en pie por lo avanzada que estaba su enfermedad, pero sabía
que su mera presencia inspiraba a los cristianos. Por ello, hizo un esfuerzo para postrarse sobre la vera cruz y rezó para que Dios la ayudase a expulsar de aquellas tierras sagradas a los enemigos más odiados de los cruzados. Acabado el rezo y con cierto temor ante la visión de un contingente tan grande como el comandado por el sultán, el rey maldito dio la orden de atacar. Así fue como el medio millar de jinetes que portaban sobre su armadura la cruz de Cristo se lanzaron a voz en grito contra los invasores. La primera carga fue devastadora, pues las lanzas de caballería aplastaron las primeras líneas de la formación enemiga. Además, fue más efectiva todavía gracias a que Saladino no pudo recurrir a una táctica habitual entre los generales musulmanes. En este caso, sin embargo, no pudieron más que tratar de resistir la embestida de los jinetes de la cruz. Fue una masacre. Mientras la carga se sucedía, Balduino rompió los esquemas de todos sus combatientes al no apartarse de la lucha. Por el contrario, prefirió ponerse unos gruesos guantes sobre sus manos llenas de llagas, y al poco lanzarse también a la carga. Renovados por el ímpetu del monarca de Jerusalén, los caballeros siguieron combatiendo con gran valor, como si sus lanzas hubieran sido bendecidas por el mismísimo Dios. Atravesaron la formación enemiga. Según cuentan las crónicas, Saladino vio tan mal situación que huyó a lomos de su caballo. Al parecer estuvo a punto de ser asesinado por los cristianos, pero logró huir gracias a la intervención de su guardia personal. La victoria de Balduino fue total, que su ejército capturó a la mayor parte de sus fuerzas, incluido a sus guardaespaldas mameluco, y mató al sobrino de Saladino, Taqi al-Din. Solo el 10% de las fuerzas de Saladino regresó a Egipto después de la aplastante derrota. Por el lado de Balduino, los registros señalan que murieron alrededor de 1.100 hombres y 750 resultaron heridos. Aquella fue la gran victoria del rey, una de las últimas, pues la lepra terminó con su vida en el año 1185 en Jerusalén. El rey Balduino IV nos ha enseñado una vez más que a pesar de las desgracias que le pasan a uno, siempre hay que seguir luchando por lo que uno más quiere, sin importar la edad ni la enfermedad. Uno debe poner las responsabilidades primero antes que todo lo demás. Si quieres seguir viendo videos de esta clase, te sugiero que te suscribas en este momento, además de activar la campana de notificaciones para estar atento a futuros videos. Y no olvides dejar tu comentario sobre este video. Esto es todo y nos vemos en la próxima.